979. Bienvenido, Roy Ora, historiador. Un placer tenerte en el programa. Gracias por la invitación. 50 años, número redondo, de esos que llaman la atención y obligan, si querés, a una revisión un tanto más profunda respecto de lo que significó la dictadura militar. ¿Qué significó la dictadura militar a este o en este contexto de 2026? Bueno, además, diría, en un momento políticamente También muy distinto al de otros números redondos. Los 30, los 40, los 50, nos encuentra con un gobierno que ha decidido tomar distancia de los grandes consensos que de un modo o de otro habían encuadrado la manera en que desde el 83 en adelante habíamos pensado este tema, ¿no es cierto? Es decir, ahora aparece una idea que estaba en el margen, que es la idea de memoria completa. Y eso yo creo que cambia un poco el escenario y también invita a reflexionar sobre qué fue ese momento político, esa dictadura, ¿no? Que fue, digamos, pienso yo, si en algún momento la Argentina tocó fondo desde el punto de vista político, fue en esos años. Porque ahí se vivió una experiencia inédita, una experiencia que para quienes vivían en la Argentina en esos años era completamente original, por supuesto muy problemática, que fue el terrorismo de Estado. Eso no estaba en la experiencia de los argentinos, que habían vivido mucho tiempo en una escena política complicada, con un montón de luces y sombras, pero esa experiencia del terrorismo de Estado fue completamente excepcional para la trayectoria histórica argentina, al punto tal que cuando eso termina y la dictadura se derrumba, no necesariamente por ese fenómeno, comienza un conteo nuevo, una historia nueva, que es la que comienza en el 83 y que afortunadamente todavía hoy nos tiene celebrando aniversario, ¿no es cierto? Un régimen político nuevo, construido sobre todo contra los valores que inspiraron esa experiencia política, ¿no es cierto? Sí, la dictadura comienza el 24 de marzo del 76. Antes tenés la creación de la AAA en un gobierno democrático. Ese decreto que firma Ítalo Luder como ministro de Defensa hablando de aniquilamiento. Había un contexto, un caldo de cultivo, hasta incluso desde la postura de la sociedad en silencio o en la militancia de hace 50 años, para entender por qué llega la dictadura, por qué hay un golpe de Estado. Sí, claro, la dictadura no fue un rayo en cielo sereno, eso es así. No hay ninguna duda de que cuando uno empieza a escarbar y a mirar, eso era parte de digamos así, una opción política disponible en el menú de opciones que tenía la Argentina en ese momento. Precisamente como fue tan terrible, el 83, digamos así, se inventó sobre un nuevo mito, que es el mito de esto nunca más, esas palabras que todavía escribimos con mayúscula, ¿no? Pero claro, cuando uno mira las razones por las cuales ese 24 de marzo del 76 comenzó una nueva experiencia con los rasgos que todos conocemos, bueno, hay que tratar de encuadrarla, de entenderla, y yo creo que habiendo pasado medio siglo, es mucho tiempo, medio siglo. Mucho tiempo. En la vida de un país que creo que ya estamos en condiciones, o deberíamos estar en condiciones de tener una discusión cívica más madura, más abierta, no simplemente una visión que no casualmente se llama memoria, y del otro lado otra visión que no casualmente también se llama memoria completa. Yo creo que tenemos que pasar de la idea de memoria, que es un poco la perspectiva del testigo, de la víctima, de aquellos que sufrieron, a una comprensión más global de las razones por las cuales eso sucedió. Y yo creo que la palabra que corresponde ahí es historia. Entonces, cuando uno va por el lado de la historia, ¿con qué se encuentra? Ah, bueno, decreto de aniquilación, de Luder, un desorden mayúsculo en esos 3 años del gobierno peronista, que se había inaugurado con grandes expectativas y que, sobre todo después de la muerte de Perón en 74, solo suscitó enormes decepciones. Entonces yo creo que eso creó un escenario donde la solución, el golpe militar, que ya tenía una genealogía antigua, era parte de las opciones políticas disponibles, cobra sentido, cobra realidad. Pero yo creo que además hay que tratar de mirarlo más en el largo plazo, hay que mirar otras cosas. No nos tenemos que quedar solo en Luder. 2 cosas diría. Uno,
la relación de la Argentina con la democracia había sido complicada por muchas décadas. Sí. Entonces eso yo creo que es un tema. Poca respeto por las instituciones políticas democráticas. La Argentina había tenido más o menos un golpe cada 10 años y los militares eran parte del juego político reconocidos como tales. Y la otra que yo creo que sobre todo muy importante para entender no solo la dictadura, sino también ese aspecto que todavía hoy nos moviliza, el tema de la represión ilegal, los desaparecidos, es el hecho de que nuestra visión sobre los derechos de las personas es una visión donde la razón de Estado siempre está por encima de los derechos de las personas. Eso lo podemos llamar, si te gusta, un liberalismo débil, un liberalismo en el cual el individuo no es el centro de la comunidad política. Eso yo creo que es una tradición muy importante que viene muy de atrás. Es parte constitutiva de cómo la Argentina se armó como país, que dice lo más importante es el Estado, lo más importante es el orden. Los derechos de las personas en segundo, si hay lugar, entran en segundo plano, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas es lo que en circunstancias muy extremas, en un momento en el cual el cuerpo de oficiales, los generales, los coroneles, sentían una amenaza que no era una amenaza general, no era solamente una amenaza a los empresarios, sino una amenaza que los tocaba a ellos directamente, entre otras cosas porque el grueso de aquellos que se movilizaron políticamente, sobre todo por la izquierda, la propuesta insurreccional, ¿de dónde reclutó sus militantes, su gente? De ese mismo mundo social. Claro. ¿No? Hay, por ejemplo, un ejemplo muy conocido, el general Julio Alzogaray, el hermano de Álvaro Alzogaray, Sí. un hijo montonero. Es decir, ahí mismo existía un escenario, una clase media, sobre todo una clase media, donde la amenaza insurreccional estaba metiéndose por todos lados. Esa es la percepción de los militares. Entonces, ¿y cómo se combate eso? Claro. ¿Cómo se combate eso? ¿Y cómo se combate? Y no es fácil combatirlo, piensan ellos, con la ley. Porque además, en un país que tiene esa trayectoria tan zigzagueante en relación con la ley, esto es muy complicado. Y sobre todo después del año 73, que yo creo que es un hito muy, muy importante, porque cuando asume Cámpora, ¿qué pasa en Devoto? Amnistía, El devotazo. liberación de... Sí, todos presos afuera, políticos. nos ponemos la alfombra roja y Sí. salen por la puerta principal de Devoto. Entonces, seguramente muchos oficiales, altos oficiales, dijeron, no, esto no puede pasar otra vez. Roy, me parece fascinante el concepto de historia como totalizador de esto de memoria y memoria completa. Y decías que es como una asignatura o una tarea de la sociedad llegar a ese debate. ¿Cómo se hace en este contexto? Yo lo veo bastante difícil. En este contexto lo veo extremadamente difícil, Sí. porque esto requiere una madurez, un horizonte de miras de la clase dirigente y en particular de los que están en la Casa Rosada, que hoy no tenemos y que probablemente por mucho tiempo no tuvimos tampoco, que es invitar a reflexionar sobre el pasado, sobre las tragedias del pasado, que tienen muertos de uno y de otro lado, ¿no es cierto? Y de muchos lados, Sí. porque en el fondo no hay dos lados en No. esto, ¿no es cierto? Esa es una simplificación al servicio de ciertas agendas políticas, que tienen que ser una invitación a pensar el problema no como un problema de, bueno, la memoria completa, mi memoria, no, es sobre todo yo diría, una exigencia de madurez que tiene que abrir espacios para decir, bueno, ¿qué nos pasó a todos en esta tragedia colectiva? Donde yo, por supuesto, coincido en cuanto a ese punto que puso el Nunca Más, que dice, acá hubo muchas violencias, pero hubo una violencia superior, que la violencia del Estado tiene otra envergadura, otra calidad, otra responsabilidad jurídica también, ¿no es cierto? Pero a partir de eso, yo creo que tenemos que tratar de construir una visión que no sea una visión maniquea, ni que todo empezó el 24 de marzo, ni que todo empezó en el 73, ni que los responsables... bajar el dedo y no simplemente señalar a aquellos que a uno le gusta que sean los responsables de un proceso colectivo que, como todos los procesos colectivos, tiene una dinámica a veces, como siempre, ¿no? Imposible de controlar por un único actor, ¿no? Dentro del peronismo, ¿ves que también tiene que haber un debate sobre todos esos años? Y yo pienso que sí. A ver, no los circunscribiría a ningún grupo político, partidario en particular. Yo pienso, ha habido en la izquierda algunas reflexiones que para mí son valiosas. Por ejemplo, un filósofo que se llama Oscar del Barco, militante de esos años, que dijo,
escribió un texto que se llama No matarás. Dice, no, nos equivocamos. De otros lados no vi tanta reflexión, tanta capacidad autocrítica para decir cuáles son las bases sobre las que tenemos que construir una democracia más madura, más plena, más capaz de reconocer en el otro un igual en términos de su derecho a tomar la palabra. Me parece que ahí estamos en deuda como comunidad política, ¿no es cierto? ¿Y cómo se le contaría a los jóvenes de hoy, los que no vivieron ese proceso, en ese marco de pensar historia y no memoria completa? Bueno, yo creo que ahí, esto es un poco un aviso interesado, ¿no? Yo creo que los historiadores son actores importantes de tienen que ser actores importantes de esa revisión, porque un poco los historiadores, yo diría siempre, como los historiadores estamos divididos entre la condición ciudadana y la condición de investigador del pasado, y la condición ciudadana supone ciertos valores y no podemos mirar el pasado si no es con esos valores, pero a la vez tenemos una exigencia de verdad, que para mí es lo que está primero, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero entender esto y para entenderlo me tengo que alejar de mi tribu, tengo que tomar distancia de mis creencias primeras, de mis valores y tratar de entender, por ejemplo, la ración, ponerme en los zapatos de los propios actores, no para justificarlos, pero sí para entender por qué actuaron de esa manera, ¿no? Porque si no, por ejemplo, la violencia desatada por el proceso realmente no se entiende, que eran todos malos y unos años antes eran todos buenos, o más o menos buenos, o gente normal. Tenemos que tratar de entender las razones por las cuales en el universo militar tomaron una decisión terrible, ¿no es cierto?, que es ir por el camino de la represión ilegal. No es normal eso, no pasó en muchas circunstancias, no había pasado en otras experiencias militares, en otras dictaduras militares. Yo creo que hay que reflexionar sobre eso, sobre el contexto específico, sobre las razones, y esto es como decía yo, trataba de argumentar, una reflexión que tiene que llevarnos a pensarlo en múltiples planos. Por un lado, el tiempo corto de esos años terribles, con mucha violencia de izquierda, violencia de derecha, descontrol económico, y también la trayectoria más larga de la manera en que los actores políticos argentinos se representan lo que son, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es razonable, cuál es el sentido común político que domina en un momento determinado. ¿Cuál es tu lectura acerca de los 30.000? Ese número que empezó a estar en debate desde hace unos años y que no queda muy en claro cuál es la... Mira, entramos en el pantano. Si nos metemos en esta discusión, entramos en el pantano porque es un campo minado ese. Claro. Es cualquier definición, uno escucha a que alguien opina sí o no, y lo que va a encontrar es adhesión de un lado y crítica del otro. Entonces yo quiero salir de eso. Me parece que es una discusión que nos empobrece, porque el número en sí mismo no nos dice nada. No nos dice nada respecto a la magnitud de la tragedia, respecto a las razones por las cuales eso sucedió. Entonces yo en este momento me voy a abstener de hacer una declaración sobre cuál es el número de desaparición, porque yo pienso también, yo estoy más cerca, digamos, bueno, lo que sabemos sobre el trabajo que hizo la CONADEP y demás, va por ahí, ¿no? Pero eso tampoco si salimos de ese número, de un número que supuestamente sintetiza la hondura de la tragedia, y pensamos, bueno, pero esto fue una tragedia para la sociedad argentina toda, no solo para las víctimas más directas, para sus familiares, para aquellos que vivieron verdaderamente una tragedia, ¿no es cierto? Horrible. Hay historias realmente conmovedoras que uno las escucha todavía hoy, 40 o 50 años más tarde, y es muy difícil asistir a eso, escucharlas y no ser conmovido. Pero fue una tragedia también para la sociedad argentina, ¿no? Para gente que decía, bueno, yo quiero estudiar tal cosa y no puedo, o si voy a estudiar una cosa que no tiene nada que ver con la sociología, o si soy gay y en este mundo de los militares eso no camina, ¿sí? No tengo derecho a ser yo. Entonces yo creo muchos músicos no podían por supuesto, cantar sus canciones. Sí, digamos, las restricciones a la libertad personal fueron enormes, no solo para las víctimas más directas. Estamos conversando con Roy Ora, historiador. Roy, ¿y cuáles son las consecuencias económicas más potentes de la dictadura y cuánto influye hoy, a 50 años, ese rumbo que tomó
desde el costado económico la dictadura militar? Mira, acá voy a ser un poco heterodoxo, en el sentido de que hay una discusión abierta sobre qué es lo importante que sucedió en esos años y cuáles son las consecuencias. Yo no soy de los que piensa que ahí se vino todo abajo y que de ahí en adelante la trayectoria económica de la Argentina, declinante, pobre, un desempeño realmente malo en relación con otros países de América Latina, por ejemplo, se explica por la dictadura. Simplemente hay que levantar la mirada y decir, a ver, dictadura hubo en todos lados, en Chile, en Uruguay, en Brasil, y a esos países les fue mejor. Es decir, asociar la dictadura con las frustraciones económicas de los últimos 40 años, para decirlo rápido, me parece que es una mala manera de entender el problema. Yo creo que el tema central de la dictadura y aquello por la cual vale la pena todavía recordarlo es esa, digamos así, esa violencia que ejerció sobre la sociedad, infantilizándola, ¿no? Ahora, dicho esto, un elemento que sí agregaría es, a la dictadura le fue horrible desde el punto de vista económico. Sí. Una de las cosas que no pudo hacer fue domesticar la inflación. Ahora hay un tema que a todos nos interesa. La dictadura fue un periodo de declinación económica, de caída del Producto Bruto, de retroceso relativo de la industria. Pasó también en otros lados, se llama efectos de la globalización. No solo pasó acá, Claro. ¿no es cierto? Pero fue sobre todo un esfuerzo por disciplinar a la sociedad, a los actores económicos, y un esfuerzo en gran medida frustrado, fracasado. Y de hecho probaron varias cosas de distintos tipos, ninguna funcionó. Probaron con controles de precios al comienzo, con represión de los salarios, Tablita cambiaria. y después con un sistema que mantenía el peso atado al dólar con un cronograma pautado de devaluación, la famosa tablita, que llevó a un escenario que, salvando la distancia, muchos argentinos de hoy por ahí les resulta familiar, porque produjo un poco de apertura y sobre todo apreciación del tipo de cambio. Sí. Y en ese marco, bueno, algunos por primera vez veraneamos fuera del país, se hizo barato comprar bienes importados, creció el universo de bienes de consumo disponibles a disposición de la población. Pudimos tener a Maradona y a Kempes jugando por un en el fútbol tiempito, argentino, pero en el 81. exactamente. Sí. Argentina se hizo en dólares, un país mucho más rico de lo que era, pero al final las consecuencias de eso las tenés que pagar. Si tenés un tipo de cambio más apreciado de lo que tu productividad permite, en algún momento lo vas a pagar. En ese momento, ¿cómo lo pagamos? Tomando deuda, con endeudamiento. Y unos años más tarde cambiaron las circunstancias internacionales, el mercado de capitales se puso más duro y una de las grandes herencias, un salvavidas de plomo que la dictadura le tiró a la democracia, fue lo que de ahí en adelante llamamos la deuda externa, una penuria que nos acompaña desde entonces. Y Malvinas, en el tramo final de la dictadura, ¿qué espacio tiene para analizar esos 7 años y la relación de la dictadura con la sociedad y cómo reacciona la sociedad frente a la recuperación o el intento de recuperación de las Malvinas? Sí. Yo creo que Malvinas un poco es un prisma a través del cual uno puede mirar muchas cosas. Las disinteligencias en el seno de las Fuerzas Armadas, porque fue un gobierno que, pese a la imagen de un poder monolítico, estaba muy fragmentado y había muchos conflictos internos entre Macera y Videla, entre los duros y los blandos, entre los más liberales y los más proteccionistas, los desarrollistas. Muchas diferencias al interior del régimen, porque era un régimen sin liderazgo. A diferencia de Pinochet, en Chile, que ejerció un liderazgo muy fuerte, eso no existía acá. Y Videla fue todo el tiempo hackeado y demás. Y eso en parte tiene que ver con las razones por las cuales las Fuerzas Armadas fueron a Malvinas, ¿no? Y una de las razones por las cuales a la Argentina a las Fuerzas Armadas le fue tan mal en Malvinas. Claro. Colaboraban poco. Y al mismo tiempo, claro, ahí también se ve que ese fue un momento. Yo, por ejemplo, me acuerdo, estaba en el colegio secundario, yo me sentí un poco fuera de eso. No sé si por razones familiares, pero fue un momento en el que régimen y sociedad se unieron en torno a la bandera nacional como pocas veces he visto. Una experiencia que para mi gusto deja un sabor amargo, ¿no es cierto? Roy, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, un placer Un estar placer, porque Suerte queríamos... con la radio. Gracias. Y queríamos tener tu mirada respecto de las muchas dimensiones que tiene la dictadura en este 50º aniversario del comienzo. Así que un placer haberte tenido aquí. Un placer para mí. Roy Ora, historiador, charlando con nosotros. Son las 11:05 en toda la República Argentina.